Bienvenidos a este nuevo tutorial de física del curso de nivelación a medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Comenzamos con la unidad 5 de la guía correspondiente a los conceptos de dinámica y vamos a comenzar con los conceptos de fuerza. Antes de hablar de fuerza tenemos que comentar que es dinámica. Hasta ahora hemos visto los movimientos, analizado sus velocidades y aceleraciones, pero no hemos considerado quién provoca ese movimiento. La dinámica, que esta segunda parte de la mecánica dentro de la física, justamente investiga las causas que provoca el movimiento mecánico. Comencemos viendo qué es fuerza. Todos tenemos un concepto de fuerza y en realidad cuando preguntamos qué es una fuerza, podemos expresarlo a través de un ejemplo o reconocerla a través de los efectos que provoca una fuerza sobre un cuerpo. Por ejemplo, si pateamos una pelota o arrojamos una pelota, vemos que ésta sufre un cambio en su movimiento, sufre un cambio en su velocidad y por lo tanto sufre aceleración. También podemos ver que si estiramos un elastiquín o apretamos una pelota de goma o estiramos un resorte, también podemos tener el concepto de fuerza, lo que está provocándose al aplicar una fuerza en este tipo de ejemplo es una deformación, pero también existe en esta deformación un cambio de movimiento en una parte del objeto, o sea, también hay una aceleración en esa parte del objeto. Podemos tener el caso de una copa apoyada, un cuerpo apoyado en una mesa, y en ese caso no hay movimiento. ¿Podremos decir que no hay fuerza? En realidad, el concepto de fuerza nos da una descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Nunca podemos hablar del concepto de fuerza si no existe una interacción. Fuerza es todo aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. Y entonces podemos volver al ejemplo de la copa y decir, no hay fuerzas porque no se mueve. No, en este caso no tenemos una sola fuerza, sino que tenemos dos fuerzas. Una fuerza debida al peso de la copa, que si solamente actuara ella, esta copa caería si solamente estuviera bajo la acción del peso, pero existe otra fuerza, que es la fuerza que ejerce la mesa sobre la copa, que provoca que este elemento, este cuerpo, esté quieto y no se caiga. Si solamente analizamos cada una de estas fuerzas marcadas o indicadas aquí, tendremos esta definición de fuerza, que es aquello que provoca un cambio en el movimiento de un objeto. En este curso vamos a ver dos tipos de fuerzas. Las fuerzas que llamamos fuerzas de contacto, porque los cuerpos que analizamos hay un contacto entre ellos, hay un cuerpo que provoca una interacción sobre otro, pero a través de un contacto. Si yo tomo un resorte y lo estiro, si tiro de la cuerda para mover un cuerpo, si pateo una pelota, tengo que entrar en contacto con ella. Y entonces esas son fuerzas de contacto. Y después existen otras fuerzas que se denominan de campo, que son aquellas que se ejercen a distancia. La interacción que hay entre dos cuerpos, como puede ser la Tierra y la Luna, la interacción que existen entre las cargas eléctricas, la interacción que existe en el campo magnético. Se dice que estas fuerzas son a distancia, los cuerpos no están en contacto y por lo tanto se denominan fuerzas de campo. Vamos a ver algunas características importantes de las fuerzas que debemos tener en cuenta al momento de trabajar con ellas.
Las fuerzas no corresponden a propiedades de los cuerpos, sino a efectos de la interacción entre ellos. No es una propiedad de un cuerpo la fuerza, sino que aparece solo cuando hay interacción entre ellos. Por lo tanto, es incorrecto decir que un objeto, un ser vivo o una máquina posee fuerza. Lo que sí podemos decir es que tienen la capacidad para ejercer una fuerza, tienen la capacidad de interactuar con otro o con el medio y de esa manera ejercer una fuerza. Solo existen si se están aplicando o ejerciendo, es decir, la fuerza no es un concepto que pueda ser guardado o que se pueda acumular. Las fuerzas, como son interacciones entre los cuerpos, son recíprocas, es decir, tienen acciones mutuas, pero producen efectos distintos, dependiendo de la situación en que éstas actúen. Veamos un ejemplo para aclarar este concepto. Si yo aplico una fuerza sobre el hombro de un compañero o de un amigo, probablemente esta persona a la cual yo le ejerzo la fuerza se mueva o se corra mientras nosotros permanecemos quietos. Ahora, si yo aplico la misma fuerza en lugar de a una persona, lo aplico sobre un camión, lo que me va a provocar es que no se va a mover ni el camión ni yo. Es decir, que dependerá de la situación y de los factores que intervengan. Acá está interviniendo la masa de la persona, la masa del camión, la forma en que se ejerce la fuerza, etcétera, será el efecto que provoque esa fuerza. Con estos conceptos que acabamos de definir, podemos decir que la fuerza es una magnitud vectorial, porque estamos diciendo que necesitamos definir no solamente una intensidad, sino además una dirección y un sentido. Y por lo tanto, bajo esas condiciones es un concepto vectorial. Veamos un ejemplo. Si yo tomo un dinamómetro, que son los elementos que se utilizan para medir fuerzas, y aplico una fuerza sobre él, puede marcar este elemento, este dinamómetro, un valor de 1 newton, por ejemplo. Si yo ahora aplico una fuerza en la misma dirección y sentido, pero de mayor intensidad, me va a marcar un valor diferente, 2 newton, por ejemplo. Ahora, si yo aplico dos fuerzas con igual dirección y con igual sentido, el resultado será la suma vectorial de estas dos y por lo tanto marcará una intensidad de 3 newton. Ahora, si yo tomo alguna de estas fuerzas, como por ejemplo la fuerza 1 y 2, pero las aplico no en la misma dirección y sentido, sino en forma perpendicular, como se ve en este dibujo, lo que vamos a observar es que el dinamómetro se va a mover, se va a inclinar y voy a tener marcado no ya 3 newton, sino un valor distinto, 2, y algo como se marca acá. Y como vemos, esta fuerza resultante tiene las características de ser una suma vectorial entre F1 y F2. Es decir, se deben aplicar las reglas de suma vectorial para obtener la fuerza neta sobre un objeto. Y además tener en cuenta que voy a cumplir con el principio de superposición de fuerzas. ¿Qué es esto? Si yo tengo varias fuerzas aplicadas, como en este caso 1 y 2 o más fuerzas, tengo que aplicar la superposición de ellas, es decir, la suma de ellas para obtener la fuerza resultante o la fuerza neta que está aplicada sobre ese cuerpo y que me provocará esa acción indicada. Veamos un ejemplo. Dos personas que están tirando de cuerdas de una caja, pero estas personas están tirando en sentidos opuestos y entonces puede suceder que vamos a analizar el cuerpo y las fuerzas que actúan sobre ellas. Si estas fuerzas fuesen de igual intensidad, al ser de sentidos distintos, si yo hago la suma vectorial, lo que voy a obtener es que la fuerza neta es 0,
y por lo tanto esta caja no se moverá hacia ningún lado, va a permanecer quieta. Si ahora la persona 2, la que está a la derecha, ejerce una fuerza mayor, si yo realizo la sumatoria de las fuerzas, lo que vimos en vectores, F2 y sumar la fuerza de F1 es sumarle lo opuesto, o sea, le sumo F1, le voy a sumar F1 que es de sentido opuesto, veo que mi resultante es distinta de 0 y por lo tanto esta caja se moverá. Se moverá bajo una cierta aceleración porque va a pasar de una velocidad 0 a una cierta velocidad y por lo tanto aparecerá esta aceleración. Ya veremos más adelante a través de las leyes de Newton qué relación hay entre esta aceleración y esta fuerza neta.